Cuando ya hemos recorrido gran parte de nuestra historia de la Tierra y nos encontramos apenas a 350 millones de años del presente, veríamos que el Chile de aquel entonces sería muy diferente al que hoy conocemos. Así, por ejemplo, la actual cordillera de los Andes aún no se levantaba. En su lugar, una larga cadena de volcanes dejaba sentir sus efectos. Las costas también eran muy diferentes a las del presente, con buena parte del actual desierto de Atacama cubierto por el mar. Lo mismo ocurría con el norte chico y parte de la zona central. De Concepción al sur, nuestro actual territorio simplemente no existía, ya que el mar penetraba decididamente en el continente. Pero dejemos las teorías geológicas hasta aquí y veamos qué sucedía con la vida en el Chile de aquel entonces. Hoy presentamos el triunfo de los insectos. A juzgar por los restos de plantas fosilizadas que se han encontrado en ciertas formaciones rocosas de la costa central, se ha podido deducir que hace unos 350 millones de años, en ese lugar habrían existido uno de los primeros y más antiguos bosques de nuestro país. Allí crecieron algas y musgos, además de las hoy extintas plantas xilófitas, las que, con unos pocos centímetros de altura, eran tal vez las plantas terrestres más grandes de aquel entonces. Sin embargo, tal distinción no les duraría mucho, al aparecer los licopodios y equisetos. Con hojas y raíces verdaderas, además de un tronco firme y grueso a través del cual fluía la savia, los licopodios lograron superar los 40 metros de altura, convirtiéndose en los gigantes de la época. Hoy los licopodios más grandes no se levantan más que algunos centímetros del suelo, mientras que los enormes árboles del pasado, hace mucho desaparecidos de la faz de la Tierra, solo son conocidos por sus numerosos fósiles. Mejor suerte tuvieron los equisetos, los que no resultan difíciles de describir al encontrar en Chile a un grupo de sus descendientes directos. Para esto, nos trasladamos hasta la quebrada de Yuta, unos pocos kilómetros al norte de Arica, donde existe un auténtico bosque de equisetos. A pesar que estas plantas o árboles primitivos están considerados entre los más altos del mundo en su género, apenas alcanzan los 3 metros de altura. En cambio, hace 350 millones de años, sus ancestros superaban fácilmente los 30 metros de alto, mientras que sus troncos alcanzaban los 2 metros de diámetro. Algo realmente increíble, ¿no es así? Creciendo juntos, los equisetos formaban tupidos bosques, por lo que la única forma de captar los rayos del sol era alargando sus troncos hasta asomar sus copas a la luz.
siendo esta una de las causas de sus grandes dimensiones. Otra de las plantas que evolucionaron junto a los licopodios y equisetos y que también mostrarían una tendencia al gigantismo fueron los helechos. Aunque en Chile rara vez alcanzan los 2 metros de altura, en Australia nos encontramos con helechos cuyos troncos los elevan a casi 20 metros del suelo, dándonos una clara idea del aspecto que pueden haber tenido los bosques de hace 300 millones de años, con la salvedad que en vez de equisetos o licopodios, aquí crecen a la sombra de gigantescos eucaliptus. Al igual que la mayoría de las plantas que evolucionaron en aquel entonces, los helechos no producen flores ni semillas, reproduciéndose en cambio por medio de diminutos corpúsculos llamados esporas. Liberadas y esparcidas por el viento, las esporas dan origen a una pequeñísima planta, el prótalo, cuya principal función será la de producir las células sexuales del helecho. Estas, con el agua como medio de transporte, una vez fecundadas, dan origen a una nueva planta. Iniciando su vida enrolladas como una espiral, las hojas o frondas del helecho, a medida que van creciendo, se van estirando y abriendo lentamente, dejando expuesta su delicada estructura. Hace 350 millones de años, la vegetación ya cubría grandes extensiones de nuestra Tierra, creando bosques y turberas, ofreciendo una extraordinaria variedad de ambientes para el desarrollo de la vida animal. Gusanos de todo tipo, milpies, ciempiés, caracoles, crustáceos, arañas y escorpiones eran los más connotados habitantes terrestres de aquel entonces. Sin embargo, con tanto alimento vegetal disponible, no pasó mucho tiempo antes que aparecieran nuevas especies animales capaces de aprovechar esta fuente de comida. Piezas bucales capaces de raspar y chupar, un cuerpo fuerte y resistente a la deshidratación y a los cambios de temperatura, ágil y con una buena percepción sensorial, eran quizá los requisitos fundamentales para convertirse en un comensal exitoso. Tantas cualidades reunidas en un solo animal no sería muy difícil que se llegasen a producir, puesto que algunos de los más primitivos habitantes de la Tierra, los artrópodos, ya poseían gran parte de aquellos requisitos. Fue justamente de entre ellos que se piensa podría haber evolucionado todo un nuevo grupo de animales perfectamente capacitados para llegar a conquistar cada rincón de la Tierra. Eran los insectos. Sin haber encontrado registros fósiles adecuados, hasta el momento ha sido prácticamente imposible definir con exactitud cómo o cuáles pueden haber sido los insectos más primitivos. Sin embargo, esto no implica que no se pueda presumir teóricamente cómo pueden haber sido. Es así como, buscando aquellas características entre los insectos que hoy conocemos, llegamos a los diminutos colémbolos. Su cuerpo, aunque no tiene alas,
nos muestra la estructura básica de todos los insectos. Una cabeza con ojos compuestos, antenas y piezas bucales bien desarrolladas. Un tórax con 3 pares de patas y un abdomen que contiene los órganos de la digestión y reproducción. Otro de los insectos actuales que también se cree tendría alguna similitud con los primeros insectos que aparecieron sobre la Tierra fueron los tisanuros. Con un cuerpo cuya forma nos hace pensar en su probable origen evolutivo a partir de un gusano segmentado, los tisanuros o pececillos de plata viven en casi todos los ambientes del planeta, desde los más tupidos bosques australes hasta el punto más seco del desierto de Atacama. La aparición de cucarachas, grillos y langostas probablemente constituye el siguiente gran paso en la evolución de los insectos. Habiendo desarrollado poderosas piezas bucales y eficientes órganos sensoriales, aquellos primitivos animales se encontraban magníficamente bien preparados para aprovechar la creciente cantidad de alimento vegetal que cubría los continentes de aquel entonces. Aunque es muy probable que las langostas más primitivas hayan carecido de alas y largas patas para saltar, se cree que estos insectos no han experimentado grandes cambios a lo largo de su historia. Provistas de fuertes mandíbulas y un apetito voraz, las langostas arrasan con cuanto vegetal encuentran a su paso. A medida que la población de insectos vegetarianos aumentaba, tanto en variedad como en cantidad, también lo hacían sus depredadores naturales, los insectos carnívoros. La mantis religiosa nos muestra cómo pueden haber sido aquellos primeros cazadores. Aunque a primera vista, la aparente lentitud de sus movimientos nos hace dudar de su eficacia como cazador, al verla capturar a su presa con extraordinaria rapidez, no podemos dejar de sorprendernos. Con un apetito voraz y con poderosas mandíbulas, la mantis devora a su víctima en unos pocos minutos. Hoy se conocen más de 1 millar de diferentes especies de mantis en el mundo, de las cuales solo 2 residen en Chile. Con cazadores tan formidables como los ciempiés, las arañas, los escorpiones y, por supuesto, las temibles mantis primitivas, los insectos vegetarianos no tuvieron otra alternativa que desarrollar los más variados mecanismos de defensa a modo de mantener su población. Langostas y grillos desarrollaron sus 2 patas traseras, alargándolas y fortaleciéndolas de tal forma que les permitiesen dar grandes saltos. Otros, además de saltar, se volvieron invisibles ante sus enemigos, como este palote, cuyo cuerpo semeja a una rama seca. Viviendo tranquilamente escondidos entre la vegetación, estos curiosos parientes de las langostas no tienen mucho de qué preocuparse, excepto de comer. Poco a poco,
Tanto las técnicas defensivas como la forma de desplazarse de los vegetarianos se fue mejorando cada vez más, hasta que uno de estos animalitos, probablemente un antecesor de las cucarachas actuales, llegó a desarrollar nuevos miembros cuya forma plana y alargada le permitieron planear a través de los aires. Eran las alas. No pasó mucho tiempo antes que aparecieran las primeras langostas con alas capaces de combinar el salto con el planeo, alargando considerablemente la distancia que podían recorrer en cada brinco. Pero en los bosques densos y tupidos de vegetación, más que brincar, era necesario frenar la caída o planear. De esta forma, aquellos insectos que tuviesen que subir hasta la copa de los árboles en busca de alimento, para volver a tierra suavemente, no tenían más que agitar sus alas. A medida que pasaba el tiempo, la técnica del vuelo, desarrollada por las diferentes especies de insectos, fue perfeccionándose de tal modo que hace unos 300 millones de años ya existían insectos capaces de volar con bastante habilidad. De acuerdo a las evidencias encontradas, aquellos pioneros de los aires eran muy parecidos a las libélulas actuales. Sus dos pares de alas membranosas, con venas que sirven de soporte, no podían ser flectadas ni hacia atrás ni hacia adelante, limitándose solo a batirlas en sentido vertical. A pesar de esto, aquellos insectos, al igual que las libélulas, lograron desarrollar una de las más perfectas técnicas de vuelo, alcanzando gran velocidad, pudiendo cambiar de dirección abruptamente o quedarse inmóviles en el más perfecto vuelo estacionario. Esta habilidad las convertía en formidables cazadoras aéreas, especialmente de aquellos insectos que merodeaban cerca del agua, donde las libélulas primitivas colocaban sus huevos. Sus grandes ojos, compuestos de millares de diminutas lentecillas, le resultaban fundamentales para detectar y seguir a sus presas voladoras. Llegando a crecer hasta alcanzar casi 1 metro de ancho entre las puntas de sus alas, las libélulas primitivas han sido los insectos más grandes que se han conocido hasta ahora. Sin embargo, sus alas, aunque eficaces en el aire, en tierra se volvían incómodas y poco prácticas al no poder plegarlas. No pasaría mucho tiempo antes que otros insectos voladores tuvieran la capacidad de poder doblarlas hacia atrás hasta pegarlas al cuerpo. De esta forma, además de volar, podían desplazarse sin mayores problemas sobre el suelo y las ramas de los árboles en busca de alimento, tal como lo hacen hasta hoy día las pequeñas crisopas. Sin embargo, aunque las delicadas alas estuviesen plegadas, estas, por el hecho de estar expuestas, fácilmente podían dañarse, especialmente en el caso de aquellos insectos que pasaban gran parte de su vida caminando por el suelo o entre las grietas de los árboles. Fue justamente entre aquellos merodeadores que habría aparecido un grupo de insectos cuyo primer par de alas se modificó hasta convertirse en 2 duras cubiertas protectoras. Eran los coleópteros. Con su cuerpo acorazado, aquellos animalitos se paseaban confiados entre los obstáculos que encontraban en su camino, más aún cuando tenían la posibilidad de emprender el vuelo. Pero no todos los coleópteros podían volar, por lo que muchos de los que se quedaron en tierra se volvieron sumamente ágiles, particularmente los cazadores. Bastante más lentos, los herbívoros, como los escarabajos,
también deambulaban entre hojas y maderos podridos en busca de comida. Sus formas y colores varían completamente entre una especie y otra, dependiendo del ambiente en que viven. A pesar de su amenazador aspecto físico, la mayoría de los escarabajos son inofensivos insectos herbívoros. Aunque la forma de sus cuerpos acorazados no es tan espectacular como la de los escarabajos que hemos visto, las simpáticas vaquitas del desierto no dejan de llamarnos la atención por su diseño y colorido. Tal como su nombre lo dice, viven generalmente en ambientes áridos, donde merodean ágilmente por el suelo. Su vida de adulto no dura más que unas pocas semanas durante la primavera. En este breve periodo, las vaquitas deben reproducirse y colocar suficientes huevecillos a modo de asegurar la supervivencia de la especie. Durante los años en que las lluvias son más generosas sobre las áridas tierras atacameñas, la más extraordinaria variedad de plantas crecen y florecen en unos pocos días. Este fantástico proceso natural, conocido como desierto florido, trae consigo un notable aumento en la población de insectos que allí viven, particularmente de las hermosas vaquitas del desierto. Aunque hace 300 millones de años es muy probable que ya hubiesen coleópteros similares a los que hemos visto, el paisaje de aquel entonces era muy diferente a este, ya que la mayoría de las plantas actuales, especialmente las con flor, no existían. En cambio, en nuestra tierra ya crecían los primeros alerces, las primeras araucarias y los primeros mañíos. Eran las coníferas. Pero, ¿qué tenían diferente estos árboles respecto de los musgos, helechos y equisetos que los precedieron? Bueno, aparte de la extraordinaria altura que podían alcanzar, a veces más de 50 metros, estas plantas habían logrado reproducirse sin la necesidad de una fase sexual intermedia que ocurriese cerca del suelo y del agua, desarrollando en cambio estructuras sexuales en sus copas. Para entender más fácilmente tan extraordinario proceso ocurrido hace centenares de millones de años, nos basta con examinar una de las coníferas más primitivas y que se han mantenido prácticamente sin experimentar cambios desde sus orígenes hasta nuestros días. Es el pehuen o araucaria. Aunque a simple vista todos los árboles parecen iguales, notamos que al inicio de la primavera, algunas araucarias poseen conos de color café que crecen adosados a las puntas de sus ramas. Son los árboles machos, encargados de producir los granos de polen que contienen las células sexuales masculinas. Diminutos en tamaño, los millones de granitos de polen deben ser esparcidos por el viento, transportándolos a veces a varios kilómetros de distancia. No muy lejos de un árbol macho, generalmente encontramos un ejemplar de sexo opuesto, el que se reconoce por sus conos más grandes, de color verde claro y de unos 15 centímetros de diámetro.
Allí se albergan los óvulos, es decir, las células sexuales femeninas, hasta las cuales debe llegar el polen de los árboles machos para lograr su fecundación. Es en este momento cuando comienza un largo periodo que puede durar hasta 1 año y medio, durante el cual los óvulos fecundados del cono maduran y se desarrollan hasta convertirse en semilla. Estas, al caer al suelo y encontrar las condiciones adecuadas, tanto de terreno como climáticas, dan origen a un nuevo árbol. Similar método emplean los mañíos, alerces y cipreses, aunque en la mayoría de estas coníferas, tanto los conos femeninos como los conos masculinos se encuentran en el mismo árbol. A pesar de esto, igualmente requieren que el polen sea transportado por el viento. Sin depender del agua para la fecundación, como en el caso de los helechos, con una semilla resistente y capaz de crecer en suelos pobres, las coníferas, hace unos 300 millones de años, iniciaron su expansión a lo largo y ancho de todos los continentes de la Tierra. Bien se podría pensar que la aparición de las coníferas traería consigo grandes beneficios a la creciente población de insectos. Sin embargo, estas plantas desarrollaron eficaces mecanismos de defensa contra los herbívoros. Con el tronco rodeado de una cubierta protectora, mientras que sus conos y hojas eran duros y resinosos, es muy probable que no hayan sido muchos los insectos que buscaron allí su alimento. Pero los coleópteros tenían una cualidad que no hace mucho había aparecido entre los insectos y que les permitía aprovechar íntegramente los árboles. Era su crecimiento a través de una metamorfosis. Así, en vez que del huevo emergiera una criatura con forma y aspecto similar al adulto, en estos insectos emergía una cría que físicamente no tenía nada que ver con quienes la habían engendrado. Era una larva. De aspecto similar a una lombriz, su cuerpo se encuentra recubierto de quitina, mientras que con su boca y su sistema digestivo muy bien desarrollado, bien se les podría considerar como una máquina de comer. Con la capacidad de alimentarse royendo la madera del tronco y la corteza donde fue depositado el huevo, las larvas pueden dañar los árboles vivos o carcomer rápidamente un tronco muerto. Curiosamente, la etapa larval de un insecto suele ser la etapa más larga de su vida, permaneciendo en este estado a veces durante varios años. Sin embargo, al transformarse en un adulto, este vivirá tan solo unas pocas semanas, periodo durante el cual deberá aparearse para luego colocar los huevos suficientes como para preservar la especie. Algunos de estos coleópteros han alcanzado tal grado de especialización que viven en un solo tipo de árbol, habiendo adoptado incluso las formas y colores que lo confunden fácilmente con el ambiente. Estos gorgojos, al no necesitar desplazarse a grandes distancias, han perdido su capacidad de volar, volviéndose absolutamente terrestres. En cambio, los bupréstidos, con su hermoso y llamativo colorido, pueden volar de planta en planta buscando su alimento mientras dura su breve periodo de adulto. Noctámbulas por excelencia, las luciérnagas son uno de los coleópteros que nos impresionan por su desarrollo evolutivo, particularmente en el caso de sus hembras, las que son capaces de emitir luz
en ciertas partes de su cuerpo para atraer a los machos durante la noche. Tan espectaculares como las luciérnagas, nos resultan los ciervos volantes, que encontramos en la zona sur y austral de Chile. Allí viven generalmente asociados a los coihues y lengas, en cuyos troncos muertos y caídos se desarrollan sus voraces larvas comedoras de madera. A pesar del aspecto de insecto cazador que les da la amenazadora cornamenta típica de los machos, esta cumple la función de amedrentar a los rivales de la misma especie, además de sostener a la hembra durante el apareamiento. La variedad de coleópteros llegaría a superar fácilmente los centenares de miles de especies. Esto implicaba que el hecho de tener dos alas bajo un par de cubiertas protectoras era una excelente adaptación para vivir en los ambientes en los cuales estos insectos se establecieron. Sin embargo, el hecho de modificar un par de alas no fue una exclusividad de los coleópteros, ya que no pasaría mucho tiempo antes que un nuevo grupo de insectos también experimentara fundamentales transformaciones en sus miembros. Eran los dípteros. Moscas, tábanos y zancudos, en vez de desarrollar élitros, redujeron casi completamente dos de sus alas, desarrollando al máximo el par restante. Esta adaptación los transformó en los más diestros voladores, livianos, pequeños y sobre todo extremadamente ágiles. Capaces de mover sus alas a más de 1000 batidos por segundo, los dípteros podían realizar las más complejas maniobras aéreas, controlando con absoluta precisión cada uno de sus movimientos. Esta habilidad les permitió alcanzar los más confinados lugares del planeta, incluso aquellos donde los insectos terrestres no podían llegar. Los insectos fueron las primeras criaturas en colonizar los aires, y durante un larguísimo tiempo los cielos estuvieron reservados solamente para ellos. Sin embargo, el hecho de volar no solo les reportaba beneficios a los propios insectos, sino que también llegaría a jugar un importantísimo papel en la evolución de las plantas. Recordemos que hace 140 millones de años, las plantas se reproducían, ya fuese produciendo esporas o liberando polen, siendo en ambos casos necesaria la participación del viento como elemento de transporte y dispersión. La aparición de los insectos se transformó entonces en una excelente alternativa para la fecundación de las plantas, más aún cuando apareció todo un nuevo grupo de vegetales capaces de producir en una misma parte de la planta tanto las células masculinas como las células femeninas. Era el nacimiento de las flores modernas y por consecuencia de la mayoría de las plantas que hoy conocemos. Dicho en palabras muy simples, la flor está compuesta por una estructura central llamada pistilo, donde se producen los óvulos, es decir, las células sexuales femeninas. El pistilo, con la forma de un tubito alargado, posee una apertura en su extremo por donde recibe el polen que contiene las células sexuales masculinas encargadas de la fecundación. Alrededor del ovario vemos una serie de filamentos o estambres en la punta de los cuales se produce el polen. Finalmente, estambres y ovario están rodeados por pétalos de diversas formas y colores. Pero veamos ahora cómo funciona una flor, para lo cual elegimos a modo de ejemplo la hermosa añañuca silvestre del norte chico.
En esta planta, como sucede en cualquier otra, una vez que el polen llega al ovario de la flor y fecunda allí sus óvulos, se inicia de inmediato el desarrollo del fruto que contiene las semillas que darán origen a una nueva planta. Mientras el fruto crece y madura, pétalos y estambres que ya cumplieron su función comienzan a secarse hasta morir. Aunque algunas flores pueden autofecundarse, es decir, que su propio polen fecunde a sus propios óvulos, la mayoría requiere que el polen provenga de otra flor, y he aquí donde los insectos juegan un rol fundamental. Produciendo un delicioso líquido azucarado llamado néctar, la flor atrae a los insectos. Estos, en su afán de obtenerlo, casualmente pasan a llevar el polen de los estambres, el que queda adherido a sus cuerpos. De esta forma, al dirigirse a otras plantas, el polen es depositado en la flor visitada, produciéndose la polinización cruzada. Pero el néctar de las diferentes flores no siempre fue de fácil alcance para los insectos, por lo que la evolución debió proveerlos de las más variadas soluciones. Uno de los primeros insectos especializados que aparecieron luego de la llegada de las flores fueron las polillas y mariposas. Como la mayoría de ellas se alimentan casi exclusivamente de néctar, estos insectos han desarrollado largas trompas especiales para chupar el líquido desde el fondo de la flor. A diferencia de los adultos que liban néctar, las larvas de polillas y mariposas son ávidas consumidoras de todo aquello que sea vegetal y que sus poderosas mandíbulas puedan triturar, incluso madera. Cubiertas algunas de ellas con vistosos pelillos urticantes, las orugas logran mantener alejados a muchos de sus depredadores. No cabe duda que la aparición de las flores trajo consigo un extraordinario aumento en la variedad de insectos, particularmente de aquellos cuya vida depende de su néctar y su polen, tal como sucede con las avispas, las abejas y las hormigas. Estas tres especies, a pesar de las grandes diferencias externas entre una y otra, se cree descienden de un antepasado común que posiblemente se parecía a una avispa actual. A pesar que estos insectos, en su etapa de adultos, se alimentan casi exclusivamente de néctar, durante su estado larval son carnívoras, por lo que la madre debe capturar otros insectos para nutrir a sus descendientes. Las larvas son generalmente sus presas favoritas. Estas, una vez capturadas, deben ser llevadas hasta el lugar donde ha puesto sus huevos. Una vez concluida la misión, hay que asegurar el alimento. En el caso de las abejas,
La situación es completamente diferente, ya que las larvas se alimentan del polen que recolectan las obreras de una de las sociedades más complejas y perfectas del reino animal. Capaces de vivir varios años, estas trabajadoras incansables, además de cuidar las larvas de la colonia, deben colectar y almacenar alimento para aquella época del año en que merma la cantidad de flores. Este alimento, fabricado a base de néctar, es la miel. Es claro el rol jugado por los insectos en la polinización cruzada, gracias a la cual hoy podemos admirar tan extraordinaria variedad de plantas que pintan el planeta. Igual cosa se puede decir del rol jugado por las propias flores en la sorprendente especialización alcanzada por los insectos en su afán de obtener el codiciado néctar. Sin duda, esta interrelación entre plantas y animales ha resultado sumamente beneficiosa para ambas partes, en especial cuando han evolucionado bajo el constante estímulo mutuo. A lo largo de este programa hemos recorrido casi 250 millones de años de la historia de la vida en la Tierra, llegando hasta la época en que el desarrollo evolutivo de los insectos los había llegado a transformar en los habitantes más numerosos del planeta. Sin embargo, mientras los insectos se habían ido multiplicando desenfrenadamente sobre la Tierra, en el mar, otro grupo de animales también se preparaba para iniciar su conquista de la Tierra y llegar a convertirse en los próximos amos.
Realmente no deja de sorprenderme el hecho que hombres y peces hayan evolucionado a partir de un pequeño animalito parecido a una lombriz que en el pasado nadaba libremente por los océanos del planeta. Averiguar lo sucedido desde ese entonces resultará sin duda el más fascinante recorrido a través de la historia de la vida, no solo de los peces, sino que además de sus intrépidos descendientes que finalmente lograrían la conquista de la Tierra. Hoy presentamos Amos del Mar y de la Tierra. Hace 450 millones de años, a pesar de la extraordinaria cantidad y variedad de animales que habían evolucionado, todos tenían una característica en común. Carecían de un esqueleto interno, particularmente de una columna vertebral que sostuviese y diese forma a sus cuerpos. De allí su nombre, invertebrados. Para muchos de ellos, esta carencia no tenía importancia. Tal era el caso de planarias y gusanos. Otros desarrollaron cubiertas como las conchas de los moluscos o las complejas estructuras de estrellas y erizos de mar. Los invertebrados más exitosos, tanto por su número como por la variedad de ambientes que lograron colonizar, desarrollaron en cambio una forma de esqueleto externo, duro, que envolvía completamente el cuerpo del animal. Eran los artrópodos. De ellos, los más destacados llegarían a ser los crustáceos, las arañas y muy especialmente los insectos. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes que apareciese todo un nuevo grupo de descendientes de los gusanos ancestrales, cuyo cuerpo alargado era sostenido por una estructura interna que se extendía longitudinalmente. Provista de una columna vertebral que, además de sostener los músculos y cartílagos, sustenta los principales conductos nerviosos que se originan en el cerebro, la lamprea es uno de los peces de más antiguo origen que se conoce. Habitante regular tanto del mar como de los ríos de Chile, sus fósiles la remontan a más de 400 millones de años atrás. En ese entonces, muchos de los peces primitivos, a excepción de la lamprea, eran diferentes a los actuales, ya que gran parte de su cuerpo, especialmente la cabeza, se encontraba cubierta por una voluminosa caparazón de hueso. A juzgar por los fósiles encontrados, algunos de aquellos peces alcanzaban grandes dimensiones, como este, cuyo cráneo mide casi 1 metro de diámetro. Aunque los fantásticos peces acorazados se extinguieron hace millones de años, hoy podemos darnos una idea de cómo pueden haber vivido al observar al raro pez cofre que habita en los mares tropicales. Con su cuerpo completamente cubierto de placas óseas, este pez solo puede mover sus aletas, sus ojos y su cola. De aspecto completamente diferente, el diminuto caballito de mar también posee un cuerpo acorazado, aunque es capaz de enrollar su cola para asirse a plantas y corales. A pesar de la lentitud de sus movimientos, este singular animal es extremadamente rápido para capturar sus presas,
las que succiona con su boca apenas las detecta. Otra de las características comunes a los peces primitivos y que aún podemos ver en la lamprea era su falta de escamas, de aletas y especialmente de una boca con mandíbulas para masticar, poseyendo en cambio una especie de trompa con la cual podían raspar y succionar. Al examinarla, podemos apreciar la gran cantidad de dientecillos con los cuales se adhiere firmemente a su presa, mientras que al interior vemos los dientes para raspar. Un eficiente carnívoro depredador, la lamprea se alimenta preferentemente de presas vivas, las que perfora hasta comerlas completamente. Un largo tiempo debió pasar desde el surgimiento de los peces primitivos hasta que la evolución llegó a producir una estructura corporal tan importante y eficiente como es la mandíbula. Esta parte de la cabeza, que recién apareció hace unos 400 millones de años, le dio a los peces todo un nuevo mundo de posibilidades de vida. Gracias a ella, no solo mejoraron su forma de alimentarse, pudiendo masticar, morder y triturar, sino que además podían atacar y defenderse. Es difícil hablar de mandíbulas y no pensar en un pez cuya ferocidad ha inspirado más de una leyenda de terror: el tiburón. Presumiblemente de origen posterior a la lamprea, estos formidables animales marinos son considerados descendientes directos de los peces acorazados primitivos, aunque jamás llegaron a desarrollar esqueletos de hueso, sino que de un material más liviano y flexible, el cartílago. Esto los volvió definitivamente más livianos que sus antecesores acorazados, aunque siempre más pesados que el agua, lo que los obligaba a nadar constantemente para no hundirse, situación que no ha variado en absoluto hasta nuestros días. Otra de las razones por las cuales deben mantenerse en movimiento es el hecho que la mayoría de estos peces no pueden absorber o bombear agua con su boca para respirar, por lo que la mantienen abierta mientras nadan, de modo que el agua entre por allí y salga por las numerosas ranuras branquiales que posee a cada lado. En nuestras costas viven regularmente unas 50 especies de tiburones, siendo la pintarroja, de casi 1 metro de largo, la más abundante y conocida. La dentadura de los tiburones refleja la extraordinaria adaptación experimentada por estos peces para capturar y sujetar sus presas. Los dientes están distribuidos en filas transversales a lo ancho de la mandíbula. Estos son cambiados constantemente, botándolos hacia adelante a medida que nuevas corridas de afilados dientes van creciendo desde atrás. Aunque los tiburones tienen un sentido de la visión poco desarrollado, incapaz de distinguir el color,
Les resulta fácil detectar su presa a grandes distancias gracias a su extraordinario sentido del olfato, con el que pueden percibir el olor de la sangre a más de 1 kilómetro de su origen. Al igual que la mayoría de los habitantes del mar, los tiburones se reproducen por medio de huevos, produciendo grandes cantidades de ellos luego de la fecundación interna de la hembra. Los huevos, de gran tamaño, generalmente se adhieren a las algas cercanas a la costa, siendo a veces arrastrados hasta la orilla. A pesar de la forma perfectamente hidrodinámica de los tiburones y de las numerosas aletas que posee, estos peces no son considerados precisamente rápidos. Su nadar es pausado y armónico, impulsándose tal como lo hacían sus antecesores primitivos. Aunque su aspecto nada tiene que ver con un tiburón, las rayas descienden de la misma línea evolutiva de los peces con esqueleto de cartílago. Sus cuerpos se han aplanado mucho y sus aletas pectorales se han agrandado hasta convertirse en verdaderas alas con las que se impulsa cual magistral ave acuática. Son notablemente más lentas que los tiburones, lo que no tiene mayor importancia para estos animales, ya que viven nadando cerca del fondo marino, donde se alimentan principalmente de moluscos y crustáceos. Aunque poseer un esqueleto cartilaginoso representaba un notable progreso evolutivo comparado con los peces acorazados primitivos, aquellos que desarrollaron este tipo de esqueleto no llegarían a convertirse en los más numerosos de las aguas y océanos del planeta. Los triunfadores, si así se les puede llamar, serían un grupo de peces que evolucionaron casi al mismo tiempo que los tiburones y las rayas, pero que en vez de cartílago, desarrollaron huesos firmes y resistentes. Estos antecesores de los peces modernos probablemente iniciaron su existencia en ríos, estuarios y lagos de los continentes de hace 400 millones de años. Allí, y quizás por el hecho que el nivel de las aguas cambiaba constantemente, aquellos peces con esqueleto de hueso, además de respirar por medio de agallas, desarrollaron una cavidad en el interior de su cuerpo, la que, conectada a la boca, les permitía extraer oxígeno del aire. Eran los primeros pulmones. Para darnos una idea de cómo pueden haber sido aquellos fantásticos peces con agallas y pulmones, recurrimos a un pez que vive en los ríos amazónicos y que puede respirar tanto bajo el agua como directamente de la atmósfera. Es el pez pulmonado sudamericano. Pero este tipo de peces no es una exclusividad de nuestro continente, pudiendo encontrarse ejemplares con características similares en África y particularmente en Australia, donde habita uno de los más primitivos. Para ver uno de los peces más interesantes del mundo, hemos tenido que viajar hasta Australia, al noreste de este territorio. Aquí encontramos al famoso pez pulmonado australiano, el más raro de los peces pulmonados modernos y el que menos cambios ha experimentado en su apariencia externa desde la época en que evolucionaron los primeros peces con esqueletos óseos hace unos 400 millones de años. Posee agallas para vivir bajo el agua y un gran pulmón que le permite aprovechar el oxígeno atmosférico. En este momento podemos ver que el pez está respirando normalmente a través de su boca, inflando su pulmón. Esta capacidad
le permite vivir en aguas pobres en oxígeno, donde las agallas se vuelven ineficaces, asomándose entonces a la superficie para obtener el oxígeno necesario. Pero mejor dejémoslo volver al ambiente que él prefiere, el agua. A pesar del aparente éxito evolutivo que significó para los primeros peces óseos el respirar dentro y fuera del agua, la misma evolución hizo que la mayor parte de ellos no prosperara, sobreviviendo solo unos pocos hasta nuestros días. Al no ser necesario obtener oxígeno atmosférico, los pulmones paulatinamente comenzaron a cumplir una función muy diferente a la de respirar. Perdiendo su conexión con el exterior, estos se transformaron en una cavidad interna que podía ser rellena de gas difundido a través de su sangre, permitiéndole al pez controlar su grado de flotabilidad. El hecho de poseer un mecanismo que lo liberara de tener que nadar constantemente para no hundirse, como sucedía con las rayas y tiburones, sumado a la capacidad de bombear agua para oxigenar sus agallas, constituyó otro de los grandes hitos dentro de la evolución de los peces. Con estas notables ventajas a su haber, bien se podría decir que por primera vez en su historia, los peces estaban listos para iniciar la conquista de lagos, ríos y océanos del planeta. Con tan extraordinaria variedad de ambientes acuáticos disponibles, poco a poco los peces fueron adaptando sus cuerpos y sus hábitos. Así, aquellos que optaron por vivir en mar abierto, como el atún y la albacora, entre otros, debían ser capaces de desplazarse grandes distancias, para lo cual desarrollaron cuerpos hidrodinámicos, provistos de eficaces aletas natatorias. La mayoría son cazadores, alimentándose de peces de menor tamaño, los que, al no tener dónde esconderse, escapan velozmente, obligando a quien los persigue a desarrollar una velocidad aún mayor. Totalmente diferente es la situación cerca de la costa o en las zonas de poca profundidad, donde al haber una gran cantidad de refugios disponibles, la velocidad es reemplazada por otros mecanismos de defensa y captura de las presas. Es allí donde vive la mayoría de las casi 20.000 especies de peces que actualmente pueblan los océanos del planeta, siendo muchas de ellas habitantes comunes de la extensa y variada costa chilena. Uno de ellos es el rollizo, punteado de blanco y con su boca prominente, a quien vemos cuidar con celo su guarida entre las rocas. El hermoso vilagay, con su cuerpo listado y sus aletas rojizas, resulta difícil de detectar cuando se esconde entre las plantas acuáticas, donde además encuentra su alimento. Inconfundible por su aspecto y colorido, el curioso cacique o chanchito es uno de los más llamativos habitantes de los fondos cercanos a la costa chilena. Aunque no es frecuente hallar ejemplares cubiertos de algas que crecen adheridas a su cuerpo, cuando se les logra ver, no dejan de llamar la atención del buceador. Pero si de extrañas apariencias se trata, el pez pescador que encontramos en las cálidas aguas del trópico nos sorprende con la particular forma de su cuerpo. Con sus aletas modificadas,
con apéndices proyectándose de todas partes y con un diseño digno de un artista, el pescador se confunde fácilmente con una planta acuática, atrayendo a desprevenidos pececillos de los que se alimenta. Un cuerpo cubierto de espinas es un bocado poco apetitoso para un cazador, por lo que generalmente deja de lado este tipo de presas. Es así como estos pececillos tropicales logran vivir sin mayores perturbaciones. Igual mecanismo defensivo utilizan los peces venenosos, que provistos de aguzadas espinas, pueden causar rápidamente la muerte a quien ose tocarlos. Sin embargo, esto rara vez sucede a los otros peces con que habita regularmente, ya que los peces venenosos anuncian su peligrosidad por medio de vistosos colores y formas. No cabe duda que los arrecifes de coral, con infinidad de escondites disponibles, además de la gran cantidad de alimento que allí se encuentra, constituyen uno de los ambientes favoritos para el establecimiento de los peces, los que, con su belleza inigualable, hacen de estas aguas tropicales uno de los rincones más hermosos del planeta. Pero el hecho que muchas especies diferentes vivan en una misma área también presenta inconvenientes, particularmente cuando se trata de establecer un territorio o encontrar la pareja adecuada. El tener una forma y un colorido propio ayudan a estos peces a resolver su problema. Pero no todos los habitantes marinos se exhiben tan desaprensivamente como los peces de la barrera de coral. Otros, como el lenguado, de forma absolutamente plana, con sus ojos descentrados y su boca torcida, han optado por vivir pegados al fondo del mar. Allí, tendido sobre la arena, pasa inadvertido frente a sus depredadores, más aún cuando puede cambiar el color de su piel de acuerdo al ambiente que lo rodea. Pero, ¿cómo se las arregla para quedarse estático en el fondo del mar? ¿Qué transformaciones pudo haber sufrido para llegar a tan extraña forma corporal? Para encontrar respuesta a estas interrogantes, recurrimos a los estudios realizados por la Universidad del Norte en Coquimbo, donde tuvimos la oportunidad de filmar la vida de estos peces desde que ésta se inicia a partir de un huevo fertilizado que flota libremente por el mar. Notamos la presencia de una sola célula en su interior. La mancha oscura corresponde a una gota de aceite que le permite flotar. Apenas 1 hora y media después que el huevo ha sido fecundado, ya se inicia la división de la célula al partirse en 2. Luego lo hace en 4, después en 8, en 16, y así sucesivamente hasta que al cabo de unas pocas horas nos encontramos con una masa compuesta por millares de células que comienzan a ordenarse en forma alargada. Luego aquella masa comienza a mostrar ciertas formas definidas, encontrándose en un extremo la cabeza del futuro pez. No han pasado más de 50 horas cuando vemos que el embrión ya ha roto la cáscara del huevo, comenzando su vida en el mar.
A los 3 días ya podemos ver los ojos, las aletas y los órganos digestivos en plena formación. Transcurridos 20 días de vida, la larva puede nadar y alimentarse con su propia boca, mientras que las aletas natatorias continúan su desarrollo. Al cabo de 1 mes y medio, la larva del lenguado tiene la forma típica de un pez, notándose que sus ojos están ubicados normalmente a ambos lados de la cabeza. Apenas una semana después, nos sorprendemos al ver que uno de sus ojos comienza a desplazarse hacia el otro lado de la cabeza, al tiempo que la vejiga natatoria comienza a desaparecer. Con ambos ojos a un costado de la cabeza, con la boca igualmente torcida y nadando acostado sobre uno de sus lados, el lenguado ya ha completado su metamorfosis, convirtiéndose en un ejemplar juvenil. Pero el lenguado no es de ninguna manera el único pez que ha experimentado transformaciones corporales fundamentales para adaptarse a aquellos ambientes marinos donde el alimento era abundante. El pejesapo, que vive firmemente adherido a las rocas donde se alimenta de algas y moluscos, es otro buen ejemplo de tales transformaciones. Constantemente azotado por el fuerte oleaje, la única forma de afirmarse a las rocas donde encuentra su alimento fue modificando sus aletas ventrales, además de ciertos huesos, desarrollando una poderosa ventosa succionadora. Aunque carecen de pulmones, debiendo extraer el oxígeno del agua como todos los otros peces, los pejesapos son capaces de permanecer un largo tiempo fuera de esta, siempre que mantengan húmedos sus cuerpos y muy especialmente sus agallas. Parecido es el caso de este simpático pececillo que tampoco tiene pulmones, el brincalodos. Lo encontramos en los pantanos tropicales de Asia, donde permanece gran parte de su vida, ya sea asomado fuera del agua o en las orillas, donde se alimenta de insectos y gusanos. Empujándose con su cola y apoyado sobre sus aletas delanteras, que actúan como verdaderas muletas, el brincalodos logra desplazarse sin problemas en tierra. Observando estos pececillos, no es difícil imaginarse lo que sucedió hace unos 350 millones de años, cuando cierto tipo de peces, provistos de pulmones, comenzaron a incursionar tierra adentro en busca de comida. De aquellos peces evolucionaron los primeros anfibios. Por los fósiles encontrados, se sabe que aquellos primitivos animales estaban provistos de pulmones y aletas articuladas, capaces de impulsarlos tanto en tierra como en el agua. Vivían en ambientes continentales, en pantanos cubiertos de bosques de equisetos, licopodios y helechos gigantes que conformaban el paisaje del período carbonífero. En ese entonces no habían flores, ni aves, ni reptiles, menos aún mamíferos. En cambio, eran abundantes los insectos primitivos, los crustáceos, los escorpiones, los caracoles y por supuesto los gusanos. Con tanto alimento disponible, la evolución de los anfibios fue rápida y generosa, tanto en variedad como en cantidad de especies. Aunque durante millones de años, bien se podría decir que los anfibios fueron los amos de la Tierra, su expansión siempre estuvo condicionada a la presencia de agua, o por lo menos a un ambiente húmedo, ya que ni sus cuerpos ni sus delicados huevos estaban protegidos contra la deshidratación.
Sin que esta situación haya variado a lo largo de la evolución de los anfibios, la existencia de la mayoría de los sapos y ranas actuales depende del agua. Allí colocan sus huevos, de los cuales emerge una larva similar a la de sus antecesores, los peces. Provistas de cola y aletas rudimentarias, pueden nadar con gran agilidad, mientras que por medio de agallas respiran extrayendo el oxígeno del agua. Aún carentes de mandíbulas en esta etapa de su desarrollo, las larvas se alimentan raspando y succionando el alimento que encuentran en las plantas y fondos acuáticos. Sin embargo, su apariencia de pez no dura mucho, ya que al cabo de unas pocas semanas comienzan a crecerle las primeras extremidades, apareciéndole sus patas traseras. Un tiempo después, lo hacen las extremidades delanteras. Notamos la presencia de 5 dedos en cada miembro. Al impulsarse con sus patas, la cola se vuelve inútil para nadar, siendo reabsorbida por el animal. Completando el desarrollo de los pulmones, las agallas también desaparecen. Poco a poco el animal comienza a asomar su cuerpo fuera del agua, hasta que un día decide que ya es tiempo de iniciar la conquista del nuevo ambiente que lo rodea. Perfectamente preparado para la vida terrestre, abandona, aunque no para siempre, el medio que lo vio nacer. Recorriendo nuestra Tierra, hemos podido encontrar una buena parte de las 35 especies de anfibios que se cree habitan en Chile. Esta cifra, comparada con las aproximadamente 2.600 especies que se conocen en el mundo, nos indica que el territorio chileno es relativamente pobre en variedad de anfibios, lo que no implica que algunos de nuestros sapos y ranas tengan características que los hacen sumamente interesantes. A juzgar por la gran cantidad de lugares donde se puede escuchar su sonido, ya sea en el campo, a orillas de los ríos o en las cumbres andinas, bien podríamos decir que el sapo de 4 ojos es el más común en Chile. Tan particular nombre deriva de las 2 protuberancias que tiene sobre su espalda y que parecen un par de ojos que miran hacia atrás. Eximios nadadores, estos pequeños sapos buscan refugio en pozas o charcos donde encuentran resguardo de sus enemigos terrestres. Capaces de tomar tanto el color como la forma del medio en que viven, sapos y ranas son considerados los maestros del mimetismo. Pasando generalmente inadvertidos al ojo de quien los busque, estos animales no solo basan su estrategia defensiva en esta capacidad, sino que además la utilizan para cazar insectos, sus principales presas. El sapo de la escoria, que encontramos en los alrededores del volcán Yaima, es un buen ejemplo de mimetismo natural.
En los bosques australes de Chile, el sapo arbóreo se queda inmóvil, confundiéndose fácilmente con la corteza de los árboles en que habita. Aunque carece de uñas para afirmarse, este sapo logra caminar sin problemas en troncos verticales, para lo cual utiliza sus dedos provistos de yemas adherentes y sus largas patas traseras para avanzar más rápido. En el suelo, entre plantas, ramas y hojas secas, los sapos tienen diferentes colores, dependiendo del área en que habitan regularmente. El grado de mimetismo logrado por algunas especies hace muy difícil su detección. Simulando una hoja, la ranita de Darwin, un exclusivo habitante del suelo de los bosques australes de Chile, resulta casi imposible de ver, incluso para el ojo del más experto observador de fauna. Allí, cual cuerpo inerte, puede permanecer un largo rato, rompiendo su inmovilismo de un solo brinco para desaparecer una vez más. Sin embargo, este no es su único recurso defensivo. A veces, cuando se encuentra cerca de algún charco, prefiere saltar al agua para flotar de espaldas, mostrando un diseño y un colorido corporal totalmente diferente, logrando así despistar a su enemigo. Una vez pasada la amenaza, la simpática ranita parece recobrar la vida, dándose vuelta para nadar hacia la orilla. Pero no todos los anfibios basan su defensa en el mimetismo. Algunas especies tropicales poseen glándulas venenosas que impregnan su piel, mientras otros confían en su amenazador aspecto para asustar a sus atacantes. Tal es el caso de la rana grande que habita en nuestro país, la que, al detectar la presencia de un eventual enemigo, infla su cuerpo, aumentando considerablemente su volumen. Sea cual sea el método defensivo que posean los sapos y las ranas, hay un momento durante el cual generalmente quedan a merced de sus depredadores, y ese es el momento del apareamiento. Esto ocurre casi siempre en el agua, ya sea en un charco o en un riachuelo con poca corriente. Allí, y luego de un elaborado ritual de cortejo, el macho abraza a la hembra sosteniéndola firmemente, mientras ésta expulsa una gran cantidad de huevecillos. Estos son fecundados externamente por los espermios que lanza el macho al agua y que deben nadar para cumplir su acometido. Es por esta razón que la presencia del agua es esencial para el proceso. Si durante el momento del cortejo y apareamiento los padres corren el riesgo de ser presa de un cazador, el peligro que enfrentan los huevecillos y las larvas es infinitamente mayor, siendo alimento favorito de insectos, peces y algunos gusanillos acuáticos. La mortalidad es gigantesca, pero así también es el número de huevos que puede llegar a producir una hembra, a veces más de 20.000 en una sola temporada. De todos estos, basta con que solo 2 logren sobrevivir para mantener la población. Mucho más seguro y efectivo es el método de reproducirse que emplea la diminuta ranita de Darwin. Con un comportamiento social
que podríamos describir como la más perfecta sociedad feminista, estas simpáticas ranitas de nariz puntiaguda y de apenas un par de centímetros de largo, en vez de aparearse en el agua, lo hacen sobre el suelo húmedo. Allí la hembra deposita entre 1 y 2 docenas de huevos para que sean fertilizadas por el macho. Este, luego de unos pocos días, y teniendo especial cuidado de no tragárselos, los deposita en su gran saco vocal que posee bajo la boca. Allí, protegidos por el propio cuerpo del padre, pasan cada una de las etapas del estado larval, hasta que un día, ya casi adultos, en un gran bostezo de papá, uno a uno saltarán a conocer el nuevo mundo. Por más sofisticado que sea el método de reproducción que poseen los anfibios, este siempre los obliga a retornar al agua para colocar sus huevos, o a un lugar húmedo, como lo hace la ranita de Darwin. Si a lo anterior le sumamos el hecho que los anfibios poseen una piel extremadamente delicada e incapaz de proteger al cuerpo contra la deshidratación, entenderemos entonces por qué estos pioneros en la conquista de la Tierra no llegarían a convertirse en los amos del planeta. En todo caso, no podemos olvidar que de no haber sido por el hecho que hace 350 millones de años un pez logró hinchar sus pulmones con aire fresco, quizás la historia de la vida en la Tierra habría sido muy distinta.